I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I need the rules upon the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Se puede ver a los integrantes del clan Gremory y Citri, los cuales detuvieron su partido de quemados cuando vieron cómo, por encima de la red se había creado una especie de portal mágico, así es como lo veían, pero mientras este se abría tanto Rías como Zona hicieron una señal para que los integrantes de sus clases se alejaran a la vez que creaban un escudo mágico para contener lo que sea que saliera de aquel portal, pero estas no serían las únicas, pues por parte de Rías su clan se estaba poniendo en posición de combate. Esto sería imitado por el clan de Zona, los cuales también se pondrían en guardia viendo de forma directa el portal esperando que algo pasara, pero pasaban los segundos y no sucedía nada, lo que de cierta forma preocupaba a los dos clanes, pues no sabían el qué sucedía y eso les preocupaba. Pero antes de que Rías o Zona bajaran sus escudos mágicos de forma repentina sintieron un enorme poder mágico, lo que los preocupó y asustó sin excepción, hasta que de forma repentina el portal se expandió de forma repentina, lo que hizo asustar a ambos clanes hasta que de un minuto para otro del portal salió un anillo, lo que sorprendió y desconcertó a ambos clanes, los cuales solo se quedaron viendo el anillo, pues cuando él mismo salió del portal este se cerró, dejando solo el anillo tirado en el suelo, mientras que por parte de Zona al verlo le diría a Rías que deben de analizarlo, y de la cual sería apoyada por Yap, la cual le propuso que mientras ella mantenía el escudo mágico ella usara algún hechizo para analizar el anillo. Ante las palabras de Rías, Zona simplemente asintió a la vez que ejecutaban su plana, mientras que los integrantes de cada clan solo veían nerviosos lo que pasaba, pero de vuelta con Rías y Zona, estas seguían con su plan donde Rías mantenía el escudo alrededor del anillo mientras que Zona usaba un hechizo para analizar el anillo en caso de que fuera alguna trampa o algo por el estilo. Ya después de unos minutos el hechizo de análisis de Zona ya había terminado, por lo que Rías le preguntó sobre los resultados, a lo que Zona le mostrará un círculo mágico en el cual se veían los resultados del análisis, donde Rías vería él mismo notando algo muy extraño, pues en sí el anillo tenía estadísticas, pero no como si aumentara el poder del que lo llevara, sino más bien como si tuviera poder propio. Ante esto Rías le pidió Zona que volviera a usar el hechizo de análisis en el anillo, pues lo que mostraba era imposible. Así en eso se vería. Zona volvió a aplicar el hechizo para analizar el anillo, pero esta vez sería más rápido, así al terminar de analizarlo Zona le mostraría los resultados a Rías, la cual al ver los resultados esta vez se calmará, pues los mismos eran más normales, o en pocas palabras el anillo no demostraba ninguna actitud mágica, es decir que no aumentaba el poder mágico de ninguna manera, lo que significaba que era un simple anillo humano. Ante esto tanto Rías como Zona solo vieron un suspiro mientras les decían a sus respectivos clubes que no pasaba nada. Ante las palabras de sus respectivas líderes ambos clanes de demonios se acercaron, pero Tsubaki le preguntó a Zona el si habían logrado averiguar quién había enviado el anillo a dónde estaban, a lo que Zona solo le respondería con una negativa, mientras que decía que no sabían, pues en sí cuando apareció el círculo mágico este no tenía el símbolo de ninguna familia o clan de demonios que ella conociera.
Esto lo dijo Zona mientras tenía los brazos cruzados mientras intentaba recordar algún parentesco entre el círculo mágico que aparece frente a ellos, y alguno que alguna vez ella haya visto, pero sin ningún resultado mientras que por parte de Rías está desactiva el campo de fuerza mágico mientras se acercaba al anillo y lo tomaba levantándolo, para así comenzar a examinarlo más de cerca en un intento de ver si tenía algo que lo identificara, pero de igual forma sin éxito por lo que ambas al final decidieron no hacer nada más pues si hubiera sido una trampa o algo parecido ya hubiera pasado algo por lo que ambas decidieron dejar esto de lado, y reanudar su combate para ver cuál de los dos clanes irían por sus familiares, pero antes de que hicieran algo Rías le preguntó a Zona si se quería quedar con el anillo pero Zona negaría con la cabeza diciéndole que no, por lo que podría dárselo a quien ella quisiera esto mientras veía a Issei el cual estaba siendo atendido por Asia, la cual estaba aún curando su dolor por el golpazo que recibieron sus herederos, así por lo que Rías entenderá la indirecta de Zona por lo que ésta se acercaría a Issei y Asia solo para mientras veía a Issei esta preguntarle si quería quedarse con el anillo, pero Issei se negó diciéndole que la verdad no pero si quería se lo podría dar a Asia, esto mientras la señalaba, pero Asia rápidamente se negaría diciéndoles que no era necesario además de que tampoco le gustaba mucho, pero mientras decía esto se podía ver cómo volteaba la mirada en forma nerviosa por lo que Rías notaría esto y mientras la veía tomó de forma delicada su mano lo que la sorprendió, pero su sorpresa fue mayor cuando vio cómo Rías le ponía el anillo, mientras le decía que podía quedarse ya que después de todo, ella era una de sus queridas piezas, ya después de esto se reanudará el combate en donde se quedó, pero de igual forma dando como resultado la victoria del clan Gremori, donde estos serían los que irían a por sus familiares primero, así al día siguiente después de clases, se vería como todo el clan de Rías estaba en el club del ocultismo, donde la misma abrirá un círculo mágico con el cual se teletransportan al bosque de los familiares donde al llegar Issei y Adia le preguntaron a Rías el cómo iban a conseguir sus familiares en ese lugar pero antes de que Rías dijera algo, un chico o más bien la versión drogadicta de Ash de Pokémon, apareciera de la nada en la rama de un árbol donde este mismo les preguntaba si acaso estaban buscando sus familiares, por lo que Rías sentiría donde el mismo chico les dijo que, entonces lo siguieran así esté comenzando a caminar pero en eso Issei le preguntó a Rías quién era él, por lo que Rías le diría que ese era el guardián del bosque de los familiares. Este sorprendió a Issei el cual solo se quedó viendo al chico, así mientras caminaban se vería como Issei intentaba acercarse a algunos animales, para ver si alguno de ellos podría ser su familiar, pero sin ningún éxito hasta que después de un rato de búsqueda, Issei encontraba un limo verde el cual cuando estos se acercaron se lanzó sobre Rías la cual estaba más cerca de Issei y por ende del limo, donde al caerle a Rías este le comienza a deshacer la ropa esto sería visto por Koneko la cual la intentaría ayudar, pero también le cayó el limo y de igual forma le comenzó a deshacer la ropa de igual forma con Akeno y Asia la cual le cayó por querer ayudar a Akeno mientras que por parte de Kiba, también le había caído pero en los ojos, tapando la vista mientras que también le había pasado lo mismo al guardián, mientras que el único que podía ver era ese, pero en eso con Asia, esta se intentaba quitar el limo el cual se le estaba comiendo la ropa hasta que un rayo le cayó desintegrando el limo que tenía encima, lo que fue suficiente para ver cómo Asia ya no tenía el limo encima además de que el rayo no le había hecho daño en lo más mínimo, pero eso un dragón pequeño descender hasta el mismo nivel de Asia, casi al mismo tiempo el guardián del bosque de los familiares se lograría quitar el limo de la cara viendo el dragón de Asia. Por lo que este le diría que ese dragón era especial pues era una especie muy rara de familiar siendo casi imposible de encontrar, además de que tenía preferencia de que su dueño sea una mujer, ya que al mismo no le agradaban los hombres. Cuando terminó de decir eso se vería como Rías, Akeno y Koneko se lograron quitar el limo destruyéndolo, lo que haría que Issei se pusiera triste pues para él ese limo era su familiar perfecto, esto haría que Koneko le diera un golpe en el estómago mientras decía pervertido. Así se vería como después de eso Rías le ayudará a Asia con el ritual para hacer el contrato con su familiar, así cuando ya terminó estos seguirán adelante para buscarle otro familiar a Issei, pero cuando comenzaron a caminar Asia sería detenida por el pequeño dragón el cual le tomaría de la camisa lo que la detuvo e hizo que le preguntara el qué le pasaba, pero el pequeño dragón la seguiría jalando de la camisa por lo que Asia sin mucho más que hacerlo comenzara a seguir. En el mismo bosque, miles de años atrás. Después de que, el cristal donde se encontraba Vegeta se estrellara.
En el bosque, esto había hecho que los animales que ahí se encontraban se acercaran a este por curiosidad ante ese extraño suceso, donde al llegar todos los animales vieron una enorme esmeralda la cual tenía atrapado a alguien en su interior, lo que al inicio los asustó pero poco a poco se fueron acercando hasta estar frente a frente al cristal, donde uno de esos animales lo tocaría y de repente sentía una corriente de energía, la cual recorría todo su cuerpo de golpe. Esto hizo que se alejara de golpe pues eso había sido bastante sorpresivo para el animal, pero casi de forma inmediata este sentía como su fuerza y poder habían incrementado, de forma inmediata por lo que la intentaría tocar de nuevo pero cuando estaba a pocos centímetros Tess cayó al suelo muerto. Esto asusta a los demás animales y criaturas que estaban ahí. De vuelta a la actualidad. Se puede ver a Asia la cual estaba saliendo del bosque llegando a un claro, dentro del bosque donde Asia vería como en sí no había nada más que flores azules en todo ese campo, y en el centro de todo una especie de roca bastante grande, la cual por alguna razón la atraía, mientras que con Rías y los demás, no habían logrado encontrar otro familiar para Issei, pero se darían cuenta cuando se planeaban ir que Asia no estaba, por lo que preocupados la comenzaron a llamar, pero Rías los interrumpiría diciéndoles que podría encontrarla ya que, ella es una de sus piezas así que podría encontrarla mediante su poder mágico. Así Rías se concentraría sintiendo su poder mágico donde ésta sacaría sus alas para ir donde se encontraba, mientras que Asia se iba acercando lentamente a la enorme roca, donde después de unos minutos Asia estaría frente a la roca la cual era más alta que ella, donde ésta levantaría su mano tocándola, pero al hacer esto la roca chocó contra el anillo, lo que hizo que éste cambiara su coloración de dorado a oscuro con una gema verde, lo que la sorprendió a ella y a su familiar, pero en eso Asia escucharía la voz de Issei el cual al verla comenzó a descender, pero antes de tocar las flores sería detenido por el guardián el cual lo había detenido con fuerza. Esta acción hizo que todo el clan Gremori se alarmó, mientras que Issei le preguntó al guardián el por qué lo había detenido, pero este le diría que esas flores son flores enérgicas, o energía las cuales tienen la capacidad de dar una enorme cantidad de poder mágico al tocarlas o consumirlas, pero antes de que Issei dijera o hiciese algo el guardián le seguía diciendo, que si las llegaba a tocar moriría por exceso de poder mágico en su cuerpo. Esto hizo que Issei se asustara y de forma seguida viendo a Asia mientras le preguntaba al guardián el cómo era posible que Asia estuviera en ella si no le pasara nada, a lo que este no sabría qué responderle pero en eso Rías llegó con ambos y les preguntó el qué pasaba, donde Issei le explicaría todo a Rías la cual solo se quedaba viendo las flores mientras le preguntaba si tenía alguna idea, pero antes de que Issei dijera algo el guardián les dijo, que tal vez podrían simplemente decirle que volviera, pero Issei se iba a negar pues si era verdad lo de las flores hacer que Asia volviera sería matarla, pero el guardián le respondió que no ya que sea lo que sea que le permitió llegar también le permitirá volver. Esto hizo poner nervioso a Issei el cual solo se volteó a ver a Asia, mientras ella solo se los queda viendo extrañada, olvidándose que aún tenía la mano sobre la enorme roca, pero en eso escucharía la voz de Issei diciendo que debían de irse, por lo que Asia lo miraría y comenzará a caminar, para salir del claro, hasta que después de unos segundos se vería como ésta había salido del lugar donde sería recibida por Issei el cual le dio un abrazo, mientras que Asia le preguntaba el qué pasaba, pero Rías sería la que le explicaría lo que sucedió. Después de una explicación más o menos larga se podría ver como Asia estaba desmayada pues la noticia de que estuvo cerca de morir sin ella saberlo fue demasiado, para la pobre ex monja. Así en eso se vería como Rías abrió un círculo mágico para volver al club del ocultismo desapareciendo del lugar, así dejando solo al guardián el cual solo se quedó viendo el claro donde estaban todas las flores energía, pero mientras veía el lugar notaría que la piedra que estaba en medio de todas estas se comenzaba a rasgar y romper, lo que lo sorprendió de sobremanera pero su sorpresa sería mayor cuando vería como de la roca una enorme corriente de poder mágico era desbordada, además de una fuerte presión en el ambiente, la cual duraría alrededor de 30 minutos, en los cuales también la roca se iba rompiendo cayendo en pedazos al suelo solo para al final dejar ver una enorme esmeralda y dentro de esta a una persona la cual cuando el guardián vería, se asustaría cuando vio como este abrió los ojos, de forma repentina, mientras que por el lado de Vegeta, este abriría los ojos a la vez que se intentaba mover, lo que produciría que la enorme esmeralda se comenzara a romper lo que dejaba más evidente su poder el cual iba creciendo, lo que comenzó a producir grandes corrientes de viento, las cuales casi mandan a volar al guardián del bosque de los familiares.
entonces, ya después de unos minutos se vería como Vegeta ya estaba completamente liberado y su poder se había reducido, al poder de un demonio reencarnado, así se vería como Vegeta sin percatarse de él, comenzó a caminar entre las flores mientras veía a todos lados, pero por el lado del cuidado / guardián, este solo veía como ese ser que había salido de la roca estaba caminando, pero este se armó de valor así saliendo de su escondite para irse acercando al ser que había salido de la roca, por lo que se acercó mientras lo miraba de forma alegre, pero en eso Vegeta al verlo solo se lo quedó mirando mientras que por parte del guardián solo esperaba que sea quien sea no le hiciera daño esto por la enorme cantidad de poder mágico que había mostrado no hace mucho, pero en eso se vería como Vegeta se acercaría, al mismo solo para que después de unos minutos se vería como Vegeta le preguntaba en dónde estaba, por lo que este le diría que se encontraba en el bosque de los familiares. Ante las palabras dichas por él, Vegeta se puso a pensar mientras intentaba recordar algo pero sin mucho éxito solo logrando que le diera un fuerte dolor de cabeza, pero mientras esto pasaba se vería el guardián frente a él le preguntaba si se encontraba bien, a lo que Vegeta le respondió que sí, pero en eso a la mente de Vegeta le llegó la imagen de una chica rubia con ojos verdes, pero fue sacado de sus pensamientos por el guardián el cual le preguntó si se encontraba bien pero esta vez Vegeta le preguntó si había alguna forma salir de ese lugar, pero el cuidador le diría que sí pero que él no podría ayudarlo con eso, pero que en una semana, el clan Citri iría para poder conseguir sus familiares así que no debía de preocuparse. Ante las palabras dichas por el cuidador Vegeta asintió mientras le preguntaba el qué haría hasta entonces. Ante esto el cuidador le dijo que le podría hacer compañía durante ese tiempo, pero antes de que Vegeta dijera algo más un fuerte rugido se escucharía lo que asustó al cuidador el cual rápidamente le diría a Vegeta que se escondiera que al parecer un dragón se había despertado y con mucha hambre, pero en eso se volvería a escuchar ese ruido aunque más lejos pero antes de que el cuidador dijera algo Vegeta le dijo que ese sonido lo hacía él. Esto sorprendió al cuidador el cual sorprendido se acercaría a Vegeta solo para que el mismo rugido se volviera a escuchar pero esta vez el cuidador sabría que aquel sonido provenía del estómago de la persona que tenía enfrente, donde el guardián del bosque le diría que si tenía hambre le podría dar algo de comer. Ante las palabras dichas por el Vegeta le agradeció mientras asentía con la cabeza, mientras en otra parte se podría ver como el guardián del bosque de los familiares le estaba sirviendo plato tras plato de comida mientras pensaba que la persona frente a él era un tanque sin fin, esto por las grandes cantidades de comida que Vegeta había ingerido. Ya después de una hora de comida se podría ver a un Vegeta lleno y descansando pero mientras descansaba el guardián le comenzó a hacer diversas preguntas. ¿Quién eres? No lo sé. ¿Qué haces aquí? Tampoco lo sé. Eres malo. No lo sé. A ver, ¿cómo no sabes nada, o qué? En realidad sí sé algo. ¿Y qué es lo que sabes? Bueno, de lo único que me acuerdo es que me llamo Vegeta, y fui creado con el propósito de servir al dueño del anillo, con el cual fue enviado aquí. Espera, ¿quieres decirme que alguien te creó a ti? Sí. Pero para eso sería necesario demasiado poder mágico, ni siquiera los 3 líderes de las facciones juntando todo su poder, podrían hacerlo, o bueno corrijo podrían hacerlo, pero fallaron ya que aunque pueden crear un cuerpo, este no tendría ni alma ni conciencia. Bueno, no conozco a esos tales líderes, pero si tú lo dices. Espera, ¿no conoces a los líderes de las 3 facciones, Michael, Azazel y Circe? No, porque debería conocerlos. Claro que sí, ellos son los más poderosos de sus facciones. Espera, entonces ellos son los líderes, ¿cierto? Si es así tal vez ellos podrían ayudarme a encontrar a mi nuevo amo o ama. No sé, ¿por qué tienes tanto apresuro por encontrar a tu amo en general? ¿No sería mejor ser libre antes de servirle a quién sabe qué loco? Tal vez sí, pero no puedo dejarlo así, ya que de lo contrario estaría desobedeciendo por lo único que fue creado, y eso sería lo peor que él podría hacer. Ante estas palabras, el cuidador dio un suspiro pesado mientras le decía a Vegeta, de ser así entonces él le intentaría ayudar en lo posible. Estas palabras hicieron que Vegeta se alegrara mientras le agradeció al guardián, así pasaría una semana donde Vegeta convivirá con el guardián ayudándole en alguna tarea, lo que también sería útil para Vegeta pues gracias a esas tareas, descubrió que tenía diferentes habilidades, como lo eran una super fuerza la cual descubrió cuando estaba ayudando a quitar las malezas y sin querer arrancar un árbol
árbol por la raíz, pues la había confundido por una otra cosa que había logrado descubrir era algunas técnicas que podía usar, las cuales de poco a poco iba llegando a su mentes, pero mientras pasaba el tiempo el guardián notaría que desde que Vegeta había despertado era bastante amable y servicial, así que le preguntó a Vegeta el porqué de esto, pero Vegeta solo le dijo que su personalidad y el cómo actuaba, depende de su amo, ya que de él dependía decidir cuál quería que sea su personalidad. Estas palabras sorprendieron al guardián, el cual vería sorprendido a Vegeta, mientras otras que pensaba lo triste que debe que todo lo que eres y serás dependerá de alguien más. Pero en eso el guardián le preguntó a Vegeta él cómo tenía una personalidad tan amable y sumisa sin que la que tuviera el anillo se lo dijera, pero Vegeta le diría que eso pasaría solo durante los primeros minutos desde que despierta, o de lo contrario él adquirirá la personalidad de su amo o ama. Así en eso el guardián solo se lo quedó viendo mientras le decía que debía de prepararse para mañana, ya que vendría el clan Citri y ellos los podrían llevar al mundo humano, aunque posiblemente le pidan algo a cambio, pero Vegeta lo miraría a la vez que le decía que eso era lo de menos y mientras que pueda encontrar a su amo no le importaría en lo más mínimo esto. Así pasaría el día, donde Vegeta caminaba por los alrededores del bosque al igual que lo hacía desde el primer día que llegó. A la mañana siguiente se podía ver a un Vegeta emocionado, pues según el guardián ese día iría el clan de Zona Citri a buscar un familiar, así que por lo mismo estaba emocionado, pero en eso se encontró con el guardián, el cual al ver a Vegeta le dijo que no debía de alejarse mucho o de lo contrario, corría el riesgo de no poder pedirle al clan Citri su ayuda. Ante esto Vegeta solo asintió mientras le agradece su ayuda, pero el guardián solo le diría que habría ningún problema, y así pasaron las horas donde Vegeta se quedó sentado en posición de loto bajo un árbol meditando, lo que hizo que recordara algunas técnicas que poseía, como lo eran el Final Flash, el Garlic Hawk entre otras habilidades, pero en eso Vegeta abrió los ojos notando que ya había atardecido y que solo faltaban unas 2 horas para que llegara la noche, donde él mismo comenzará a buscar al guardián para pedirle su ayuda cuando llegara el clan Citri, pero su sorpresa fue mucha cuando enfrente de él apareció un círculo mágico de color azul, y de este saliendo el clan Sesona, la cual al llegar lo primero que le llamó su atención sería que había alguien tirado en el suelo frente a ella, pero esta no reconocería como el guardián del bosque de los familiares, por lo que de forma seria esta le preguntaría él quién era, a lo que Vegeta le diría su nombre mientras le preguntaba si le podría pedir un favor, pero Sona aún extrañada lo miraría y le preguntaría él qué quería, pero antes de que Vegeta se lo dijera el guardián llegaría viendo el koan de Zona, a la vez que le daba la bienvenida, de forma casi instantánea notaría a Vegeta por lo que rápidamente deducirá lo que este le iba a pedir a Zona, así que este se acercó mientras le preguntaba él quién sería el que elegiría a su familiar, a lo que Zona ignorando a Vegeta, a la vez que le decía al guardián que el que escogería un familiar sería Sagi, el nuevo integrante de su clan, por lo que de forma rápida el guardián les haría una señal para que todo el clan de Zona les siguiera, pero cuando Zona estaba por seguirlo el guardián la detuvo diciéndole que sería mejor que se quedara y escuchara de Vegeta. Esto lo dijo mientras lo señalaba, así este se iría con todo el clan dejando a Zona con Vegeta, por lo que Vegeta aprovecharía para explicarle todo lo que necesitaba saber. Ya después de una larga explicación después se podría ver como Zona daba un pesado suspiro, pues aunque no pudiera decir que la historia que le contó Vegeta era cierta, tampoco podría decir que es falsa, además de que lo único que pedía era salir de ese lugar, por lo que al final Zona le dijo que lo llevaría con ella, pero que a cambio puede que después le pida un favor como compensación, a lo que Vegeta sentía, por lo que Zona le diría que extendiera su mano para ponerle la marca del clan Citri para que de esa forma poder sacarlo con ayuda de un círculo mágico, pero casi de forma seguida los integrantes del clan Citri estarían de vuelta de Zona. Al verlos les preguntaría él cómo les fue, pero Tsubaki le respondió con una negativa diciendo que no lograron encontrar un familiar para Sagi, pero en eso Tsubaki vería a Vegeta mientras se le acercaba a Zona y le preguntaba el que había querido aquel sujeto, refiriéndose a Vegeta, pero Zona le diría que se lo explicaría después y que por lo mientras él sería un aliado. Esto sorprendió a Tsubaki, la cual solo se quedó viendo a Vegeta, el cual tenía una sonrisa pues al fin saldría de ahí. Así en eso se vería como Zona le dijo a todo su clan que se reuniera para poder irse, esto mientras le hacía una señal a Vegeta de que también se acercará, donde Vegeta se despediría del guardián mientras este le deseaba suerte en su búsqueda, mientras por parte de Vegeta al entrar al círculo mágico y junto a todo el clan de Zona desaparecerían, solo para que unos minutos después verse como estos volvían a aparecer en el club del consejo estudiantil, pero ni bien llegar un círculo mágico de comunicación se formará en el oído
oído de Zona, solo para que después de un minuto verse como Zona le diría a su clan que debían de ir al club del ocultismo, así comenzando a caminar donde Zona le diría a Vegeta que los acompañara pues esto le interesa más a él que a ellos, por lo que Vegeta asintió y comenzó a caminar, detrás de todo el Concitri, mientras que Zona estaba hablando con Tsubaki. Tsubaki, ¿recuerdas el anillo que apareció hace una semana atrás, durante nuestro encuentro con el clan de Rías? Sí, presidenta, ¿por qué? Al parecer aquel anillo no era tan común como imaginábamos. ¿Por qué? Al parecer, ese anillo es especial. ¿Especial? ¿De qué forma? Al parecer, el que tenga el anillo, puede controlar a Vegeta, es decir el chico que sacamos del bosque de los familiares. Espere, ¿quiere decir que aquel anillo que apareció es el que sirve para controlarlo a él? Así es, y al parecer por lo que me dijo al guardián, al parecer Vegeta tiene un enorme poder y quien tenga el anillo lo controlará a él. Entonces piensa ir, Dinderías para pedírselo. Así es, pero debemos hacerlo de manera que no sepa él para qué lo queremos o de lo contrario el plan fracasará. Al terminar de decir esto se podría ver como el clan de Zona estaría frente a la puerta del club del ocultismo donde Zona sería la primera en entrar a la vez que saludaba a Rías la cual le daba la bienvenida, donde se podría ver como todo el clan de Rías se acercaba a saludarlos mientras que el clan de Zona hacía lo mismo, a excepción de Vegeta el cual solo se mantenía al margen de todos. Esto fue notado por Rías la cual le preguntó a Zona si era una nueva ficha, pero esta negaría con la cabeza mientras le decía que solo era un aliado temporal al que ayudaría, pero mientras Zona hablaba con Rías no se percataron cuando Asia se acercó a Vegeta para saludarlo, pues este era el único al que no había saludado y también conocido, lo que Vegeta notaría así que se puso nervioso mientras extendía su mano para saludarla. Esta acción sería imitada por Asia, la cual también extendió su mano, pero antes de que la tomara Vegeta notó un brillo el cual provenía de la mano de Asia por lo que antes de tomarla de la mano Vegeta agarraba su muñeca mientras veía la mano de Asia, solo para ver el anillo y de forma repentina gritar. Te encontré.